Muy bien, dando a todos la bienvenida entonces a nuestra clase número 12, la última del manual número 4, el volumen número 4 de la nueva vida en Cristo. Parece mentira, pero ya cubrimos otro manual completo. Así que vamos a orar y entrar de lleno al tema de hoy. Padre, gracias te damos por esta noche, por estar con nosotros, por acompañarnos a lo largo de todas estas semanas estudiando tu palabra y estos temas que abren nuestros ojos a la realidad de un mundo que intenta engañarnos continuamente. La lucha entre la verdad y la mentira la libramos en cada una de nuestras vidas también. Gracias porque tu palabra es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Queremos andar en la luz de Dios cada día. Nos ponemos en tus manos para el tema que nos toca meditar esta tarde y lo hacemos orando a ti con gratitud en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos entonces a compartir la pantalla de nuestra clase Creciendo en la Gracia. Todas las religiones nos llevan a Dios y tenemos allí una persona mirando hacia los cuatro lados donde distintos personajes están con cara de sabiondos intentando sugerirle un camino, diríamos así, ¿no? Es cierto que todas las religiones nos llevan a Dios. Es común oír a las personas decir que hay muchos caminos al cielo. Dicen que lo más importante es ser sincero al practicar su religión y tolerar otras creencias. Otros dicen que es suficiente amar a su prójimo sin importar a cuál iglesia uno asiste. Todo esto suena muy bonito y es muy popular creer así. Personalmente creo que con frecuencia nos encontramos con personas que tienen la tendencia a decir, bueno, ¿cómo te puedes animar a decir que tú tienes la verdad? ¿No? Parece que eso fuera arrogancia. ¿Cómo voy a decir yo que poseo la única verdad? Lo que pasa es que la tiene Jesús, en quien yo he creído, y Él es el que nos respalda, ¿no? Ahora la gente tiende a pensar, bueno, están los musulmanes y están los hindúes, y si cada uno es fiel a lo que cree, pues va a alcanzar la salvación eterna porque ha sido fiel a lo que ha creído. Pero claro, lamentablemente esto no es así. Yo puedo tener un dolor y una enfermedad y tomar un remedio cualquiera de mi botiquín y creer con toda sinceridad que ese remedio me va a curar. Yo lo puedo creer con toda sinceridad y mirar el prospecto y tomarlo en las horas señaladas, etcétera, etcétera. Pero si el remedio no es el que mi mal necesita, por más que yo lo crea con toda sinceridad, no me va a hacer el efecto que mi cuerpo necesita para rebatir la enfermedad. Y en este sentido, el pecado nos ha herido, ha traído una enfermedad a la raza humana que, como vamos a ver, hay uno solo que puede dar una respuesta, una salida, una solución. Es el camino fácil porque uno puede escoger las prácticas religiosas que le gustan también y dejar las que no le gustan. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué enseñó Jesús? Y entonces entramos a mirar lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Un hombre sumamente religioso. Aceptaba la forma en que Nicodemo practicaba la religión. Juan capítulo 3 nos habla de este fariseo, un hombre llamado Nicodemo,
persona importante entre los judíos, que una noche vino a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios para enseñarnos como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Mm? ¿Qué le dijo entonces Jesús a Nicodemo, un hombre sumamente religioso? ¿Aceptaba la forma en que Nicodemo practicaba la religión? Pues vemos que no. Le afirma que hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es interesante que podamos hacer un pequeño paréntesis aquí para saber quiénes eran los fariseos. La palabra fariseo se deriva de un vocablo hebreo que significa separar, y por esa razón se lo podría traducir los apartados, los separados. No eran separatistas en el sentido que se aislaran de la sociedad, sino en un sentido puritano, es decir, mantenían un gran celo por la pureza ritual y ceremonial de acuerdo con la ley mosaica, así como las tradiciones que los ancianos habían añadido a la legislación del Antiguo Testamento. Se desconoce exactamente el origen de los fariseos, aunque parece que surgieron como una ramificación de un grupo conocido como los Hasidim o los piadosos durante la época de los Macabeos. La época de los Macabeos es una historia intertestamentaria. Los Macabeos son algunos de los libros apócrifos que se encuentran, por ejemplo, en la versión de la Biblia de Jerusalén, aceptados por la Iglesia Católica, pero rechazados como inspirados tanto por los judíos como por nosotros. Estos piadosos o hasidín procedían por lo general, o los fariseos, de la clase media judía, y casi todos eran laicos, es decir, hombres de negocios, antes que sacerdotes o levitas. Representaban el núcleo más cerrado, más ortodoxo del judaísmo, y ejercían gran influencia sobre el común denominador de las gentes que habitaban en Israel. Josefo, que es un historiador judío que se pasó a los romanos en el tiempo en que Jerusalén fue destruida, en el 70 después de Cristo, nos dice que existían unos 6.000 fariseos en el tiempo de Herodes el Grande. Y bueno, a estos Jesús los condenó porque ellos se concentraban excesivamente en los aspectos exteriores de la religión antes que en la vida espiritual interna. Ellos tenían un montón de reglas, y a estos fariseos parecía Nicodemo, pertenecía. Nicodemo era un fariseo y su nombre en griego significa victorioso sobre el pueblo. Era un fariseo destacado, miembro del Sanedrín, es decir, cuando dice un principal o un hombre importante entre los judíos. No sabemos detalles de su trasfondo familiar, aunque sí sabemos que en algún momento llegó a creer en Jesús. En el capítulo 7 del Evangelio de Juan vamos a saber algo más de él, y vamos a ver cómo arriesgó su propia vida e incluso su reputación después de la cruz para bajar el cuerpo de Jesús y para que recibiera un funeral decente. Así que al ser principal entre los judíos, se nos habla de que pertenecía a el Sanedrín, que era la principal entidad gubernamental de aquellos días en toda Palestina. Podríamos decir que era la Corte Suprema de los judíos, o el Concilio Superior de la época, y además tenía preponderancia política. En tiempos del Nuevo Testamento, el Sanedrín estaba conformado por el sumo sacerdote que lo presidía y los principales de los sacerdotes, los ancianos o cabezas de familia, y los escribas, para un total de 71 miembros. Y los nombraban ya sea por
herencia, diríamos, como también por asuntos políticos. Ahora, este hombre prefiere venir de noche al encuentro de Jesús. Parece ser que lo hace de una manera clandestina, quizá para no arriesgar su reputación con sus colegas fariseos, porque Jesús ya no era muy popular. Y entonces el Señor rápidamente, sin dejar prácticamente que le pregunte nada, porque este hombre afirma que reconoce la autoridad, sabemos que has venido de Dios para enseñarnos como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que hace si no está Dios con él. Es decir, es una declaración de fe, ¿no? De estar aceptando que Jesús era una persona respaldada por la autoridad divina en base a las obras que hacía. En otros pasajes el Señor les dice, si no me creéis por lo que hablo, creedme por las obras que veis que hago. Aún así cerraban su corazón contra él. Pero Nicodemo, de alguna manera, acepta esta, se expresa de esta manera, y entonces el Señor le habla de el nacimiento de arriba o el nacimiento de lo alto. Jesús respondió una pregunta que Nicodemo no había hecho, por lo que intuimos que leyó su corazón y fue directamente al centro, al núcleo del problema, es decir, la necesidad de transformación o regeneración espiritual que solo el Espíritu Santo puede producir, porque el nuevo nacimiento es un acto de Dios por el cual la vida eterna es impartida en el creyente. Nacer de nuevo corresponde con la idea de ser hechos hijos de Dios mediante la fe en el Verbo encarnado. Por eso cuando el Señor le dice, no puede ver el reino de Dios si no se nace de nuevo, a mí me gusta mucho ilustrar esto con el embarazo, ¿no? Es decir, si pudiésemos comunicarnos con un bebé en el vientre de su madre y él ya tuviese la capacidad de razonar y de hablar, nosotros podríamos contarle, mira, aparte de lo que tú has vivido estos 9 meses en el vientre en el que estás encerrado, hay pajaritos, hay flores, hay montañas, hay nubes, hay mar, hay lluvia, hay tantas cosas para ver, ¿no? Y él nos podría creer o no. ¿Por qué? Porque todo lo que él ha visto ha sido lo que ha experimentado durante esos 9 meses en el vientre de su madre. ¿Qué necesita? Nacer para que sus ojos se abran y vea que lo que le estamos contando es la verdad. Y esto ilustra lo que es el nacimiento espiritual, ¿no? Si cuando tú le hablas a un no creyente, a un familiar tuyo que no conoce a Cristo, tienes esa sensación como que le estás queriendo describir algo que él no puede ver. Él no ve tu gozo, él no ve la experiencia que tienes con el Señor, él no ve la dinámica de la vida cristiana. Para él, a lo mejor estás privándote de muchas cosas, que es lo que el mundo cree, ¿no? Cuando en realidad estamos disfrutando de la esperanza, de la comunión con Dios, del gozo, de la paz, de la adoración y tantas cosas maravillosas que encontramos por haber sido regenerados, por haber nacido de nuevo, por haber visto el reino de Dios. Y esto es lo que el Señor le afirma al Nicodemo. Según Jesús, ¿quién puede llegar al cielo aparte de él? Bueno, aquí vamos a la otra cita de Juan, capítulo 14 y versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, al cielo no puede llegar nadie sino aquellos que han creído en él. Y aquí le da a entender este pasaje que la verdad es algo que cambia según la época, las circunstancias o la opinión popular. Pues precisamente no. La verdad nunca cambia, es única, es absoluta y es final. Jesús habla de sí mismo como el camino. Nadie viene al Padre sino por mí.
Y esto nos habla de la naturaleza de mediación de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, como quiera que todo el texto pone de relieve la idea de camino. Es muy probable que Jesús, al hablar en arameo, quisiese decir, yo soy el camino vivo y verdadero, ya que en el hebreo y el arameo suelen expresar sustantivos por acumulación, ¿eh? Y lo que el griego y el latín expresan por yuxtaposición de adjetivos. Podríamos decir, por ejemplo, que Cristo es el camino en el que Dios y el hombre se encuentran. No es un camino entre tantos, sino el único camino de salvación. Ya no estamos en el estado de inocencia para ir por nosotros mismos al árbol de la vida, pero podemos ir a Él por medio de Cristo. Todo el que siga las pisadas de Cristo puede estar seguro de que no se va a descarriar, no se va a desviar del camino recto. Yo soy el camino, yo soy la verdad. No es una verdad cualquiera, científica, religiosa, filosófica, es la única verdad consistente y total. El alfa y la omega, la A y la Z, la enciclopedia completa de Dios, sin mezcla de error ni falsedad. Esa es la verdad que hace libres, que es el texto que hemos tenido como base al comienzo de nuestro manual y que hoy lo hemos pasado muy rápidamente, ¿no? Y porque ya casi que vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, a mí esto se me ha saltado rápidamente hacia adelante. La verdad os hará libres. Así que el Señor, Cristo es la verdad que nos hace libres. Y al inquirir sobre esa verdad, ya no necesitamos aprender otra verdad que la que está en Jesús, pues todas las cosas están en Él resumidas y restauradas. Cristo es la clave de todos los enigmas, pues Él nos ha sido hecho de parte de Dios, dice Pablo a los Corintios, sabiduría. Pero no solo es la verdad, Cristo es la vida, no una vida cualquiera, sino esa vida incorruptible, es esa vida que sustenta, eh, esa vida que viene de Dios, porque está en el centro de su ser. Esta es la vida que dura por toda la eternidad. En Cristo y por Cristo estamos vivos para Dios con esta vida de Dios. Y es por eso que Él es el que hace de mediador, como vamos a verlo a continuación. Así que cuando la gente acusa al cristiano de ser muy cerrado por creer que Jesús es el único camino, hay que recordarles que esto no es idea nuestra, sino que es lo que Cristo mismo dijo. Es interesante notar que algunos que se creen tolerantes toleran todo menos el verdadero evangelio. Ahora, ¿acaso la Biblia deja abierta la puerta para creer que todas las religiones nos llevan al cielo? ¿Por qué? Bueno, la respuesta obviamente es no. ¿Por qué? Bueno, Hechos 4:12 dice claramente, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación sino por la obra de redención que Jesús realizó. Muchas personas, como hemos leído en el manual, reaccionan negativamente al hecho de que no hay otro nombre en que podamos obtener salvación. Pero esto no lo ha decidido la Iglesia. Esto no es fruto de convenios ni de concilios, es una enseñanza específica de Jesús mismo. Si Dios designa a Jesús como el Salvador del mundo, ningún otro puede ser su igual. Los cristianos tienen que tener
una mentalidad abierta a diferentes aspectos, pero no en cómo somos salvos del pecado. Ningún otro maestro religioso pudo morir por los pecados del género humano. Ningún otro maestro religioso vino a la tierra como el único Hijo de Dios. Ningún otro resucitó de la muerte. Por eso nuestro enfoque está en Jesús, a quien Dios ofreció como el camino para tener una relación eterna con Él mismo. No hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otro salvación. En ningún otro hay salvación. La idea no es para salvar perdón, la opinión más probable, nos dice el traductor del versículo 12, la idea no es que para salvarse sea absolutamente necesario conocer el nombre de Jesús, sino que nadie puede salvarse si no es por medio de la obra de redención llevada a cabo por Jesús. Hay que diferenciar esto. Yo tenía un compañero, y algunas veces lo he comentado, que él me decía, yo creo en Jesús, pero él creía en Jesús como un nombre, como creía en Colón, como creemos los argentinos en San Martín, o en Bolívar, los venezolanos, ¿no? Es decir, personajes de la historia que existieron, que hicieron grandes cosas a favor de los pueblos, pero ninguno de nosotros pensamos que ellos pueden hacer algo por nosotros ahora. Fueron personas que existieron, murieron y su vida se terminó. Ahora, el nombre de Jesús, si yo creo en Jesús como un personaje de la historia, no me comunica salvación. Yo tengo que entender la obra redentora que Jesús llevó a cabo por mí, con el deseo implícito de seguir el camino fijado por Dios. Es decir, la salvación siempre procede de Dios. Nosotros necesitamos recorrer ese camino del que Jesús habló. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Creo que alguien ha abierto su micrófono. No sé exactamente quién es, pero están entrando algunos ruiditos, así que por favor, si alguien lo ha hecho, que lo cierre. A no ser que me quiera hacer alguna pregunta, que me quiera interrumpir y que lo haga, pero si no, por favor, que mantenga cerrado. Luego tenemos Éxodo, capítulo 20, 3 y 4. ¿Qué nos dice este pasaje? Bueno, está en el marco de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y aquí tenemos que no se puede tener otro Dios en quien confiar. Esta idea de este mandamiento que concierne a Dios como el único objeto de nuestra adoración surge porque los egipcios y otras naciones vecinas tenían muchos dioses que eran fruto de su propia imaginación, dioses extraños, dioses nuevos. El pecado en el que tenemos más peligro de caer en relación con este mandamiento es dar la gloria, el honor, el afecto y el interés debido solo a Dios a cualquier criatura. Por ejemplo, el orgullo hace del yo un Dios. La avaricia hace del dinero un Dios. La sensualidad hace del vientre un Dios o del placer un Dios. Cualquier cosa a las que estimemos o amemos, temamos o sirvamos, nos deleitemos en ella o dependamos de ella más que de Dios, se transforma en un Dios, en un ídolo para nosotros. Y en última instancia, estas palabras nos dicen que no podemos tener ningún otro Dios, primero sin que Él lo sepa, porque Dios lo sabe, pero además es un pecado que lanzamos contra el rostro mismo de Dios porque estamos desobedeciendo sus mandamientos. Y luego tenemos Gálatas 1:8, donde Pablo allí dice
pero si aún nosotros o un ángel enviado del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, quede bajo maldición. Y esto nos habla de un evangelio diferente, que engaña, es decir, por eso Pablo le llama anatema, es decir, sea maldito. Pablo denuncia enfáticamente la perversión del evangelio de Cristo, en este caso era por los judaizantes. Y él dice, si un ángel del cielo viene a predicar otro mensaje, sea anatema. Es decir, aunque tenga la apariencia de ángel, porque también advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿no? Pero él invoca una maldición sobre este ángel, diríamos, que difunde un evangelio falso. ¿Por qué? Porque en realidad es un emisario del infierno. Y entonces su mensaje, el mensaje del evangelio, no debe ser cambiado nunca. La verdad del evangelio nunca cambia. Por eso Pablo habla en términos tan fuertes. Ahora, las diferentes religiones del mundo tienen enseñanzas muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre el evangelio y cualquier otra religión? Bueno, el evangelio es de Dios, desde el cielo, alcanzando a la humanidad. El evangelio está basado en la obra terminada de Cristo en lugar de las obras que uno hace. La salvación es completamente gratis. Sin embargo, la religión son esfuerzos humanos para alcanzar a Dios, y aunque los requisitos varían de un grupo al otro, exigen al hombre ganar el paraíso por medio de sus obras. Así que, ¿por qué es incompatible la idea de la reencarnación, el budismo y el hinduismo, con la enseñanza bíblica sobre lo que pasa después de la muerte? Bueno, esta pregunta surge de que las religiones nos hablan de que yo tengo que hacer cosas para salvarme, yo tengo que hacer buenas obras, yo tengo que ser buena persona, yo tengo que cambiar las cosas malas que hay en mí. Y llegamos al punto donde hay religiones que dicen, bueno, con el paso del tiempo, tú te vas a ir reencarnando. Si fuiste una mala persona, vas a recibir una reencarnación, diríamos, inferior, pero si has vivido bien, vas a recibir una encarnación superior hasta alcanzar un determinado puesto o estado en el cual vas a disfrutar de las glorias del cielo, ¿no? Ahora, la redención es por la sangre de Cristo y no por unirnos con seres inferiores. Esta vida es única y eterna. La reencarnación es la creencia de que el espíritu de una persona, cuando es librado de su morada interior por la muerte, de la morada anterior que ha tenido, vuelve a ocupar otra forma corpórea. El espíritu de un humano, según ellos, puede regresar como otro humano o como un animal. Depende del karma o de la suerte que la reencarnación sea una mejora o una degradación. Por eso es que se niegan, por ejemplo, a matar las vacas o incluso a matar cualquier tipo de insecto, porque piensan que pueden estar matando un antepasado o un familiar o una persona. Ahora, se denomina esta doctrina, bueno, la palabra es muy técnica, metempsicosis, que significa transmigración o renacimiento. Y es afín con el platonismo, que supone una dicotomía extrema entre el espíritu y el cuerpo, pero su origen es más oriental que occidental. La idea de la reencarnación subraya la carga de reverenciar a los animales, como el hinduismo, puesto que el animal puede ser un antepasado, un ancestro. La reencarnación se enseñó sistemáticamente primero entre los Upanishad, que es una colección de escritos sagrados del hinduismo, cuya mayoría data de una época anterior a Platón. El supuesto propósito de la reencarnación es la purificación gradual del alma a medida que pasa a través de formas cada vez más altas
hasta alcanzar lo que llaman nirvana. Ahora, la doctrina de la reencarnación es completamente pagana. La Biblia enseña que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Por lo tanto, la creación del ser humano fue especial, constituyéndolo un ser unitario de alma y cuerpo que no puede unirse con seres inferiores. Esta vida es la única prueba para el hombre. La redención de la persona no es por medio del karma, sino por la sangre de Cristo. Esa es la verdad del Evangelio. Ahora tenemos aquí un cuadrito que dice que el diablo iba caminando con un ayudante. Cuando vieron a un hombre agacharse y recoger un objeto que brillaba. ¿Qué encontró?, preguntó el ayudante. Un fragmento de la verdad. Le contestó el diablo. Entonces, ¿no le preocupa que haya encontrado un pedazo de la verdad?, preguntó el ayudante. No, contestó el diablo. Me aseguraré que el hombre convierta ese fragmento en una religión. Y justamente ahí tenemos que cuando tú miras las distintas creencias, tienen porciones de la verdad. A lo mejor tienen filosofías que son sanas, que enseñan el respeto, hacer el bien por los demás, la no violencia, el cuidar el medio ambiente y tantas cosas que las religiones pueden ofrecer, pero son una parte de la verdad. ¿Por qué? Generalmente nos desenfocan de nuestra necesidad de salvación. Somos pecadores y necesitamos un redentor, alguien que pague el precio de nuestro rescate porque estamos esclavizados por Satanás. El cristiano cree en un solo Dios. Otros, como los hindúes y animistas, creen en muchos dioses. Si una religión contradice a la otra, ¿es posible que ambas tengan la razón? Obviamente que no. Solo una puede ser verdad. ¿Debe seguir la tradición que le dejaron sus padres? Obviamente, ¿de qué tradiciones estemos hablando? Hay costumbres buenas y bíblicas, otras no tanto. Muchas veces la decisión de seguir a Cristo requiere que uno rompa con partes de su pasado. A veces la familia o los amigos nos van a considerar extraño y hasta traidor a las tradiciones con que hemos crecido, y vamos a recibir oposición, burla y persecución. Recordamos la enseñanza de los dos caminos de Mateo 7. La mayoría iba por el camino ancho que los conducía hacia la perdición. Lo que tenemos que recordar es que el juicio final y a quien vamos a rendir cuentas es a Dios, no a nuestros padres ni a nuestros antepasados. Ni nuestros padres, ni nuestros antepasados, ni nuestros amigos se van a presentar por nosotros delante de Dios. Cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Por eso se nos sugiere aquí parafrasear Marcos 8:36 que hemos memorizado. ¿Qué aprovecha al hombre si queda bien con su familia y con sus tradiciones y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Así que, como vemos, somos instados a valorar el mensaje del Evangelio y a reconocer que es el único camino y que vale la pena identificarse con esta verdad. ¿Por qué discutía Jesús con los líderes religiosos de su época en Marcos capítulo 7, verso 9? Bueno, les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Y es porque daban más valor a la tradición que al mandamiento. Ojo con esto. Bueno, es la tradición de mi familia, es la tradición de mis padres, es la tradición, pero lamentablemente eso no es el camino que nos lleva a Dios. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres según 1 Timoteo 2:5? Pues solamente uno. Dice allí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el hombre Cristo Jesús.
¿Qué es un mediador? El que interviene entre dos partes, que pueden estar incluso desavenidas, ¿no? El que interviene entre dos, no me entraba más. ¿Cree que la Virgen puede mediar por nosotros? No, solo Cristo puede restaurar la paz entre Dios y los hombres. Primera Timoteo lo dice claramente, pues hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre. Nos desviamos de la verdad cuando oramos a cualquier personaje fuera de Dios, del Dios de la Biblia, o seguimos cualquier religión sin base bíblica. Hay un solo Dios, no hay otro camino de salvación, por eso existe la necesidad de orar por los perdidos para que lleguen a conocer al único Dios verdadero. Y hay un solo mediador, y esto se refiere a alguien que interviene entre dos partes para resolver un conflicto, para ratificar un pacto. Jesucristo es el único mediador que puede restaurar la paz entre Dios y los pecadores. Jesucristo, hombre. Y aquí hay una ausencia de artículo. En el original griego permite la traducción Cristo, quien también fue hombre. Solo el Dios y hombre perfecto podía reunir al Creador y a la raza humana. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud hacia otras religiones? Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15-16 dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con humildad y respeto ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mantened limpia vuestra conciencia para que para que sean avergonzados aquellos que os tratan de malhechores y hablan mal de vosotros por vuestra buena conducta en Cristo. Así que la instrucción es que debemos prepararnos para explicar nuestra fe con respeto y humildad. Algunos creyentes consideran que la fe es un asunto personal que debe reservarse para uno mismo. Y es cierto que no debemos ser ofensivos ni orgullosos al anunciar nuestra fe, pero siempre debemos estar listos para dar explicación amable y respetuosa cuando alguien nos pregunta acerca de nuestra fe, de nuestro estilo de vida, de nuestra perspectiva cristiana. ¿Estamos preparados para decirles a otros lo que Cristo ha hecho en nuestra vida? No tenemos que dar motivos para que nos calumnien, como dice aquí. Tenemos que ir con buena conciencia y con una vida libre de toda censura para que la gente, viendo nuestra vida, pueda aceptar nuestra fe. ¿Con qué actitud debe responder a los que preguntan sobre su fe? En comunión real con Dios, en amor y obediencia. Cuando dice Pedro, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. La idea es aparten a Cristo como Señor en vuestro corazón. El corazón es el santuario en el que Dios es adorado. El corazón del creyente, si nosotros vivimos en comunión sumisa con el Señor Jesús, en amor y obediencia a Él, no tenemos temor. Y entonces podemos presentar defensa. Y ahí la palabra es apologética, de donde viene el término griego que se traduce defensa. Y Pedro la emplea en un sentido informal. Insiste en que el creyente debe entender lo que cree, por qué es cristiano, para estar en capacidad de explicar sus creencias con humildad, con prudencia y de una manera comprensible, razonable y bíblica. Hay una esperanza en nosotros y con buena conciencia la queremos comunicar para bendecir a nuestros semejantes. ¿Qué actitud tenía el Señor para los no creyentes? Bueno, Mateo 9 dice que veía a las multitudes y tenía compasión de ellas porque las veía como ovejas que estaban desamparadas y dispersas, sin pastor. Y entonces le dijo a los suyos, la mies es mucha, los obreros pocos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por lo tanto, debemos ser firmes,
tener convicción de lo que creemos. ¿Por qué lo creemos? No nos asustemos si nos acusan de ser intolerantes o cerrados. Tenemos la verdad, la única verdad. Recordemos que Jesús dijo que Él es el único camino. Y cuanto más hablemos con gente de otras religiones, con más compasión y gentileza debemos expresarnos, nunca con desprecio, porque no queremos ganar discusiones, queremos ganar almas para Cristo. Así que nuestros falsos y verdaderos, para concluir la lección, son los siguientes. Lo más importante no es lo que creo, sino que sea sincero. Pues esta es una declaración falsa, como ya lo dijimos al principio. Sería una traición ir en contra de las tradiciones de mi familia. Es otra declaración falsa, porque nosotros tenemos que seguir la verdad de Dios, no la de las tradiciones o de la familia, por más amor y cariño y herencia que nos hayan dejado. Hay muchos caminos para ir al cielo, también es falso. Todas hoy son falsas. No hay muchos caminos, hay uno solo. Así que nuestra tarea para la semana es: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4 y versículo 12. Es un hermoso versículo para memorizar, luego para reflexionar a la luz de 1 Timoteo 2:5. Tenéis allí la necesidad de valorar estas frases que lamentablemente se repiten como loros sin entender realmente lo que la palabra de Dios dice, y unos versículos finales que nos hablan de la importancia de obedecer el mandamiento y no dejar que filosofías y huecas sutilezas nos engañen para no seguir a Jesucristo. Así que con esto hemos llegado al final de nuestra clase y al final de nuestro manual número 4. Por lo tanto, lo que viene ahora es que si queréis recibir vuestro certificado, me lo tenéis que solicitar, ¿vale? Aquellos que lo querráis tener, me escribís. Yo me lo he hecho a mi nombre, porque creo que me lo he ganado. Así que, a modo de ejemplo, me he puesto el nombre mío, pero con todo gusto os lo voy a completar con vuestros nombres, si habéis delante del Señor cubierto todas las lecciones y habéis disfrutado de la enseñanza que hemos compartido. Así que con esta nota alegre cerramos nuestro estudio de esta tarde. Que el Señor os bendiga a todos.